Bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes a su proyecto Estados Unidos, México, Mundo. Soy David Parra, titular de este espacio, agradeciéndoles su sintonía y pidiéndoles que si consideran que estos programas valen la pena, pues que nos ayude a compartirlos para que aparezcan en sus muros en Facebook y en YouTube. Estamos bajo Estados Unidos, México, Mundo, Estados Unidos, abreviado EEUU. Seguimos repasando historia, la historia de 2500 años de historia en una línea, en la otra la historia de México. En la historia de México ya estamos prácticamente al día, no así en la mundial, así es que estamos poniéndonos al día para ir parejos y retomar entonces la historia de México. Agradeciendo siempre y reconociendo a Diana Uribe, en su canal encontramos estos materiales realmente fenomenales, educativos, amenos. Se los recomendamos mucho que la busquen. Diana Uribe, ella aborda temas sobre la sobre historia de una manera como pocos lo hacen. Pues muchas gracias. Entonces vamos a entrar en materia, en lo que nos ocupará el programa de hoy. De nuevo, muchísimas gracias por sintonizar y vamos de lleno. Entonces vamos a hablar de la Guerra Fría. Estamos en ese siglo XX donde ocurren tantos acontecimientos, entre ellos la Guerra Fría. Vamos a hablar de los ecos de la caída de la Unión Soviética. Vamos a ver entonces qué es lo que tenemos. Este es el bosquejo. Cae la Unión Soviética y ahora qué, los acontecimientos y sus ecos. Surge el mercado, vale lo que sea rentable. Cuba, Vietnam y Yugoslavia. Eso nos ocupa hoy. Muy bien, pues cae la Unión Soviética y ahora qué. Hoy vamos a ver los ecos de lo que le pasa al mundo con la caída de la Unión Soviética. La Unión Soviética desaparece definitivamente cuando se la declara disuelta en la conferencia en Minsk, Bielorrusia. Cuando bajan la bandera de la hoz y el martillo del asta del Kremlin. Todo el fundamento histórico de los últimos 70 años del país, que el mundo había conocido como la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la URSS, desaparecería. Con ello venían la recuperación de las iglesias, la recuperación de la historia de ellos, porque una gran cantidad de historia de historia del milenario país que ellos han sido, vuelve a florecer y empieza también una era completamente diferente que aún no termina por consolidarse y que aún no termina de poderse evaluar porque está en plena transformación. Aún después de todo el tiempo que ha pasado, ellos todavía no se asientan, pero sí queda claro que ya no son ni un imperio, ni una potencia, ni parte de los que regían los destinos del planeta Tierra. Es tan importante la caída de la Unión Soviética y son tantas las cosas que se derivan de este hecho que Eric Hobsbawm decía que el siglo XX comenzó en 1917 con la Revolución de Octubre y termina cuando cae la Unión Soviética en 1991. Ahí termina. Puesto que la Unión Soviética representaba un orden mundial, un orden globalizado, el mundo va a tener un impacto descomunal con la caída de la Unión Soviética. Va a pasar de todo. Se va a transformar absolutamente todo el planeta y la forma de entender al mundo. Con la caída de la URSS se altera el orden mundial, el orden militar, el orden político, la idea misma que estaba asociada a esa bandera roja que salía, que caía desde la asta del Kremlin, los países que quedaron directamente ligados al destino de la Unión Soviética y que no escogieron su caída y que una vez que ella se desapareciera, su destino quedaba completamente a la deriva. Eso tiene unas transformaciones en todo el mundo. Es uno de los hechos más trascendentales de la era moderna. Entonces, se disuelve la Unión Soviética en Minsk. Gorbachev ya no es presidente. Se baja la bandera. El 25 de diciembre de 1991 sale el entonces presidente de Estados Unidos, George Bush, padre, y dice, sin más, en una locución presidencial, que durante más de 40 años Estados Unidos liberó la lucha contra el comunismo en el mundo y que ahora la Guerra Fría acaba de terminar así, tal cual. Se terminó la Guerra Fría. Mire usted todo lo que había pasado con la Guerra Fría, lo de Corea, lo del muro de Berlín, la guerra de Vietnam, las guerras de Centroamérica, las dictaduras del Cono Sur, la paranoia de los misiles nucleares en Cuba, el proceso de los Rosenberg, el macartismo, el estalinismo, las purgas, y un día, no, pues que se acabó la Guerra Fría. Ah, bueno, dime tú, lo expresa Diana. Pues así nomás, mire, se acabó. ¿Qué te parece? ¿Cómo te parece? Sin mayores bombos ni vientos. La Unión Soviética se disuelve en la conferencia en Minsk, bajan la bandera y Bush anuncia que se acabó la Guerra Fría y quedaron con una mano adelante y otra atrás. Y ahí es cuando empiezan las grandes transformaciones del mundo. Las revoluciones tienen dos aspectos, los hechos y los ecos, lo que pasa dentro de los pueblos que las generan y lo que el mundo ve. En ese momento, Estados Unidos queda pues aparentemente victorioso. Ganan ese partido, pero no lo jugaron. Quedan victoriosos en el sentido de que se van a volver hegemónicos y su discurso va a ser universal. Pero ellos vivían como opositores de la Unión Soviética. Era un proyecto de buenos y malos y cada uno era bueno o malo según la geografía donde usted hubiera nacido
y ahora quedan sin con quién. Esto en la teoría de los superhéroes es gravísimo, porque eso es como si a Superman le matan a Lex Luthor y como si a Batman se queda sin el Guasón y sin el Pingüino. Aquí se acaban los malos del paseo y empieza el casting de los malos, lo cual era dificilísimo de llenar con la fragmentación en la que había quedado en ese momento el mundo. Pero arranca el casting de malos. Sería hasta el 11 de septiembre que encontrarían a quien renovar su casting de malos. Es que en esa época todo estaba hecho con el concepto de que la Unión Soviética y el comunismo eran los malos. Si acaba la Unión Soviética y el comunismo, entonces Estados Unidos queda con un surtido de vacunas para la cual ya no hay enfermedad. Es como si desapareciera el demonio de la Edad Media. ¿Qué se quedan haciendo? ¿Para qué sirve la OTAN? ¿De qué sirve todo el poderío militar si este era contra la Unión Soviética y ya no hay Unión Soviética? ¿Dónde los deja a ellos? ¿Hegemónicos? Sí, pero ¿hegemónicos de qué? ¿Hegemónicos para dónde? Es una dualidad muy grande la que sucede cuando termina la Unión Soviética al poco tiempo de la disolución. Imagínense que se acaban, se termina oficialmente el Pacto de Varsovia y si termina, qué eran todas estas unidades de tanques que atravesaban los países de Europa del Este y todo, ¿en qué queda la OTAN? ¿Cómo para qué sirve si esta era si esta era la oposición al Pacto de Varsovia? En términos geopolíticos, se van desbaratando todas las bases de lo que en un momento dado justificó todos los arsenales. Uno se pregunta, ¿y para qué sirvió la Guerra Fría? ¿Habría que hacerla en primera instancia? ¿Pudiéramos haber evitado semejante paranoia durante más de 45 años? Muchos de los conflictos de la Guerra Fría hubieran sucedido igualmente, pero no hubieran sido tan mortíferos y aterradores si no hubiera una escalada de armas, de muertos y de ajedrez geopolítico macabro detrás de cada uno de ellos. La cantidad de misiles y juguetes de terror nuclear que se hicieron durante esta época fueron un desperdicio de proyectos enteros de civilización del planeta Tierra que no se hicieron por andar haciendo esos juguetes tan costosos que después tocó destruir o enterrar bajo tierra, en el mejor de los casos, o meterlos en el mercado negro, como están ahora volando por todas partes, ve tú a saber dónde, a qué precio y para quiénes. Además, la cantidad de contaminación nuclear que todavía está en el planeta prolonga la Guerra Fría en la atmósfera durante mucho tiempo más. Continentes como África se hubieran podido salvar si solamente se hubiera invertido en sus planes de desarrollo una mínima parte de lo que se invirtió en todos estos costosos juguetes. Decía Gorbachev cuando empezó a hablar sobre el comienzo de la Guerra Fría, es que nosotros ni siquiera teníamos con qué invadir Europa en primera instancia en 1945. Éramos un país devastado, con 25 millones de muertos y el territorio destruido. ¿De dónde íbamos a sacar otros alientos para poder avanzar sobre Europa? Hablaba de cómo se exageró la peligrosidad de la Unión Soviética para justificar el proyecto militar de Estados Unidos. Y así, para un lado y para el otro. Entonces, desde el punto de vista geopolítico, se derrumba un orden histórico. Todas las cosas que tenían ese significado, pues ya no lo van a tener porque no existe más la Guerra Fría. Este y oeste era la manera como se había enfocado el mundo y ya no existe el este y ya no existe el oeste. Desde esa interpretación, Estados Unidos consideraba que ellos habían ganado porque oeste había ofrecido un modelo económico que pudo sobrevivir a los cambios y el este no pudo. Gorbachev decía que cuando Estados Unidos afirmaba que ellos habían ganado la Guerra Fría, es como el gallo que porque canta al amanecer, cree que trajo el nuevo día. Entonces son, digamos, las coordenadas. Ahí se nos derrumba un orden histórico que había durado 40 y pico de años, bajo el cual nació la mayor parte de la gente del siglo XX, y empieza otra cosa que no sabemos qué es en ese momento porque estaba recién empezando. Primero, desde el punto de vista geopolítico, se acaba el Pacto de Varsovia, se acaba la coordenada de la Guerra Fría, la hegemonía de la Unión Soviética, y empieza un mundo unipolar. Se acaba el contrapeso, se acaban las razones para que todos esos arsenales existan. Una cantidad de cosas van a cambiar a partir del fin de la Guerra Fría. Muchos conflictos que se van a poder solucionar porque la Guerra Fría ya no va a estar ahí y serán posibles un montón de acuerdos de paz que estaban represados y trancados durante la Guerra Fría porque se alimentaba de sus conflictos.
Muchos procesos de paz van a tener lugar en los siguientes años, pero por el otro lado, también se van a desintegrar países a quienes unía solamente el comunismo. Van a volar en pedazos. Empiezan cosas contradictorias y paradojas de la historia desde muchos puntos de vista. Todo esto tiene que ver con la conciencia histórica de la era moderna, con el mundo, después de la caída de la Unión Soviética. Entonces vienen los ecos, es decir, la Unión Soviética representaba una idea y esa idea, si bien era parte integral de la historia soviética de todo el siglo XX, esa idea, por el carácter hegemónico de la Unión Soviética, porque ella llegó a encarnar esa idea en términos reales, no sabemos qué otras interpretaciones hubiesen tenido, pero fue en la Unión Soviética donde triunfó el comunismo. Entonces, en el resto del mundo, la idea del comunismo había moldeado todo el siglo XX. ¿Qué pasa con los ecos? Qué le va a pasar al resto del planeta? ¿Y qué le va a pasar a la idea misma del comunismo después de la caída de la Unión Soviética? Eso es una idea colectiva, una utopía que viene desde el siglo XIX. En el siglo XIX, a partir de la formación de la idea de progreso, que es la modernidad, se empieza a pensar que el mundo no es un paraíso perdido de una época histórica extinta, como se hablaba de la antigüedad griega clásica, sino que es un futuro, que hay progreso, que la teoría de la revolución, perdón, que la teoría de la evolución muestra que las sociedades se hacen cada vez mejores y más complejas, pero a la vez más interesantes y más capaces, que los seres humanos en la medida en que inventan las máquinas y la sociedad industrial van a liberarse de lo que va a ser la esclavitud del trabajo, que van a tener cada vez mejores condiciones de vida, van a poder comer, van a poder tener una vida más digna. Todo esto está ligado a la idea occidental de progreso y a la interpretación económica que de esa idea va a ser Carlos Marx. Muchas otras personas hicieron este tipo de interpretaciones y hubo muchas tendencias, pero la de Carlos Marx fue la que se convirtió en la base sobre la cual Lenin se tomó el poder en 1917, sacó del Palacio de Invierno a Kerensky, acabó con el gobierno provisional, entraron los soviets y empezó la Unión Soviética. En esa medida conocemos lo que se llama el socialismo real, es decir, lo que pasó en la Unión Soviética. Si eso hubiera podido pasar de otra manera, en otras formas, no lo sabemos porque solo pasó allá. Las características absolutamente rusas de la cultura le imprimieron un sello muy particular a la idea del socialismo, pero ese fue el que fue. Entonces, como ese socialismo adquirió un carácter global durante toda la era de la Guerra Fría y su espectro empezó a ser una trayectoria histórica importantísima desde el momento mismo del triunfo de la Revolución Rusa, por supuesto, medio mundo está metido en esto. Entonces, ¿qué va a pasar con la idea? ¿Qué va a pasar con el momento en que baja la bandera del Kremlin para el mundo, que es equivalente, con todo respeto y guardadas las proporciones, a que un día el Vaticano declarara que ya no es católico y que todo el mundo viera qué hacía con su fe? Y usted, a ver qué hace con su fe, y usted mira a ver si va a misa, si cree o si no cree. Es como el centro, el núcleo histórico que dio origen a un pensamiento, a una fe, porque esto llegó a serlo también, desaparece de la historia. Y todos los demás se quedan montados en ese cuento por 70 años y ahora se acabó. Y mire a ver qué hace. Entonces, ¿dónde queda la izquierda? ¿Dónde queda la derecha? ¿Qué es ser comunista? ¿Qué es ser anticomunista si eso ya no existe? Toca pensar el mundo de otra forma. Es uno de los esfuerzos más grandes que puede hacer una sociedad en su tiempo. Entonces, la Unión Soviética era la representación de todo esto, ya no existe. Todo el mundo va a interpretar eso como mejor le parezca, pero lo que sí queda claro es que ya no es problema de los rusos. Los rusos han embarcado a la gente en unas historias poderosísimas y luego se bajan. Chao. Se bajaron de la Primera Guerra Mundial después de que metieron a Europa en estas y se bajaron del comunismo después de 70 años de Guerra Fría. Dicen, bueno, chao, ya no juego más y mire a ver usted cómo en qué cree. El problemón es impresionante porque ligado a esta idea había un concepto colectivo de los derechos de los trabajadores. Ese concepto había emanado, por un lado, de los estados benefactores después de la Segunda Guerra Mundial, que habían mostrado una compensación histórica frente a toda la gente y al sacrificio que había hecho en la guerra. Pero por el otro lado también eran un contrapeso a los movimientos obreros que habían hecho unas presiones inmensas por la jornada de las 8 horas, por el derecho a los salarios, a las vacaciones, a las primas, a las prestaciones, a los contratos a término indefinido. Todo eso se acaba. En el mundo del mercado, eso no es rentable. La economía se va a volver una ideología y de ahí en adelante lo único que realmente importa es lo que es rentable.
darles prestaciones no es rentable. La salud pública no es rentable. Ahora se va a volver propaganda. Va a haber aseguradoras que no le cubren a usted necesariamente. Usted está enfermo del corazón, bueno, no se lo cubrimos, enférmese de otra cosa. Entonces, el Estado benefactor, como concepto de una sociedad que tiene la obligación de velar por los intereses de los más desprotegidos, desaparece porque ya no hay una presión que lo obligue a hacer. Antes, la amenaza de la Unión Soviética hacía que generara problemas internos que de pronto necesitarían soluciones sociales para evitar que les extendieran los ecos, de la revolución. Pero ahora ya no hay revolución. Lo que hay es mercado. Entonces ya no hay necesidad, pero no es rentable. Dejan de ser rentables los pensionados, los ancianos, porque dentro del esquema productivo eso ya no es viable. Dejan de ser rentables todos los sectores más desprotegidos de la sociedad porque ya no es importante esto. Deja de ser rentable el trabajo como fuente de pertenencia e identidad histórica, porque ya tener todo ese montón de trabajadores no se necesitan con los cambios tecnológicos de los computadores. Se pueden despedir 14,000 trabajadores de la Ford, cuando la Ford se hizo grande precisamente por darles toda clase de oportunidades, tiempo libre y automóviles a sus trabajadores. 14,000, 15,000 trabajadores de la Toshiba, cuando Japón se reprodujo y se reconstruyó a través de la fuerza del trabajo. Entonces, el trabajo como concepto histórico de una sociedad desaparece y queda cambiado por el mercado. El mercado no es una utopía, el mercado es un intercambio y el mercado no es un proyecto de mejorar la sociedad. La idea del siglo XIX de una espiral que llevaría a la sociedad hacia un punto máximo de comodidad, bienestar, cobertura de las necesidades básicas de la población y derechos políticos. Se abandona esa idea. Ahora lo importante es la rentabilidad del mercado y por eso la globalización será el orden histórico que venga después, que usted no puede competir con la globalización. Es que las leyes del mercado son así. A veces hay gente que queda por fuera, pero somos 30 millones los que hay por fuera. Bueno, no todo el mundo cabe, dirían. Mejor suerte, el siguiente orden mundial. Entonces ya empieza otra cosa. Y todos estos derechos colectivos, toda esta cantidad de montaje de lo que son los estados benefactores, ya no tienen un soporte económico, ni un soporte político, ni un soporte ideológico. Y ahí se nos va todo el siglo XIX que se había gastado en crear esos derechos, derechos de primera y segunda generación. Todo eso se había buscado a lo largo del siglo XIX y se había implementado en el XX. Al caer la Unión Soviética, el soporte político que había detrás de eso cae. Y al entronizarse el mercado como la única ley que es universal, como si fuera el efecto invernadero, una ley que trasciende todos los seres humanos y ella solamente existe, entonces en ese momento ya toda la idea que estaba asociada a esto desaparece. Desaparece el concepto de fraternidad, el concepto de solidaridad. Los estados ya no tienen que responsabilizarse de que sus pueblos tengan bienestar, ahora tienen que responsabilizarse de ser económicamente rentables. Ya pasaron las épocas en que los estados deben proteger a los individuos que están asociados dentro de ellos. Todo va a cambiar, pero sobre todo va a cambiar la idea colectiva y si acaba la utopía como la conocimos y como no nos hemos inventado otra, pues esa era la que quedaba. Había una utopía en los años 1960. Era una utopía mucho más existencial, mucho más a nivel del espíritu y de la vivencia, pero la utopía económica que el socialismo va a suponer termina cuando baja la bandera del asta del Kremlin. Entonces, estos cambios tan profundos, este abandono de la idea de la utopía, esta búsqueda de la supervivencia, y como decía Isaiah Berlin, navegamos en una noche oscura sin saber si hay puerto, sin tener idea a qué distancia estamos de alguno y mientras estemos en el barco, tenemos que tener cuidado de no hundirlo y de seguir navegando. Este destino, este lugar a donde íbamos a llegar todos en la evolución del progreso, pues no, ya no existe, porque eso estaba directamente ligado a la idea del socialismo. Ya no existe la utopía, sino el mercado. Estos conceptos, el de fraternidad, inclusive el de justicia, empiezan a ponerse out porque no son rentables. Ya no hay una preocupación ética por este tipo de conceptos porque sencillamente no caben dentro del mercado. En el mercado la justicia no juega ningún papel. Lo que juega es la rentabilidad y la capacidad que tienen los pueblos para hacer valer sus productos unos más que otros. Ahí la idea misma empieza a tener en otra dimensión, ahí la idea misma empieza a entrar en otra dimensión histórica, pero las preguntas que teníamos relacionadas con esta no se han contestado todavía. ¿Qué hacemos con las poblaciones del planeta menos favorecidas?
Ni idea. ¿Qué hacemos con la gente que no puede competir en las leyes del mercado? Como lo preguntaría mucho después de la rebelión de Chiapas. Ni idea. Esto todavía no está respondido. ¿Qué vamos a hacer con los ancianos? Ni idea. ¿Qué vamos a hacer con la salud? Ni idea. Todas estas cosas quedaron en el aire porque el orden posterior aún no responde a estas necesidades porque considera que esa no es su tarea. Su tarea son las leyes del mercado. Todo esto lo que va a hacer es primero la crisis de la utopía. Muchísima gente estaba ligada a esta idea, mucha gente se va a suicidar, va a quedar fuera del mundo, va a quedar completamente naufragada porque el mundo en que vivieron desapareció. Y eso también es una cosa muy trágica. Por supuesto, también desapareció, como lo hemos dicho, el terror y la cantidad de policías vigilando la conciencia de la gente y los gulags y toda la parte del terror que acompañaba y que prostituía la utopía también cae con ella. Pero el ideal entra en una crisis profunda. Entonces, hay una serie de países que no buscaron estos cambios porque es que una cosa es que el bloque soviético y que los bloques de Europa del Este hayan decidido con sus propias manos arrancar las alambradas, como lo hicieron los húngaros, y otra muy distinta, que se caiga el barco del que usted está amarrado y usted quede a la deriva. Hay unos proyectos ligados de una u otra manera al proyecto de la Unión Soviética que van a quedar con una mano adelante y la otra atrás. Y uno de los casos más dramáticos de todo esto, porque este queda totalmente flotando en ninguna parte de la historia, va a ser la isla de Cuba. De esto canta Silvio Rodríguez, otrora representante de los pilares de la Revolución cubana. Millones de personas en el mundo estaban ligados a esta idea y el vacío de utopía que queda una vez que cae la bandera del asta del Kremlin es equivalente al vacío cuando se hunde un barco como el Titanic. Hay un efecto de succión después de que la masa del barco se ha hundido en el océano que se chupa todo lo que está alrededor. Se va a generar un vacío histórico muy grande también porque esta idea contestaba muchas cosas. Estaba rodeada de errores también. Por eso fue que cayó en gran medida, porque eran regímenes que no eran humanos. Dijo alguien, es fácil ser romántico cuando no se vivía en ellos, si no hubiera caído. Pero por el otro lado, estaba asociado a la idea de la utopía, y esa es la profunda contradicción de lo que significa la caída de la Unión Soviética. Las dos cosas, la caída de regímenes brutales y totalitarios que habían ahogado a los checos hasta niveles terribles en su alma, pero también la caída de una idea de buscar la fraternidad como proyecto desde las épocas en que los estados no podían intervenir en nada en el siglo XIX y dejaron morir a los irlandeses de hambre en la hambruna de la patata, donde 8 millones de personas entraron en una crisis, donde 4,5 se fueron y la otra mitad murió de hambre. Desde esas épocas hasta cuando se considera que el Estado tenía una responsabilidad histórica con su pueblo, todo eso se ve alterado en el momento en que cae la idea. La Unión Soviética decidió su caída. Con sus propias manos hicieron todo el proyecto y llegó hasta el punto de que hemos visto a lo largo de estos relatos. A ellos les pasó, fue en sus marchas que sucedió, ante sus ojos que pasó, por sus decisiones llegó a suceder. Pero a los cubanos, no. Los cubanos no habían dicho nada. Un día no llegaron las llantas de las tractomulas. Otro día no llegaron las tractomulas. Otro día no llegó la gasolina. Otro día no llegaron los agroinsumos. Y como esta es una isla en el Caribe, cuyo sentido de existencia era ser la punta de lanza de la Guerra Fría de la Unión Soviética en el Caribe, cuando no existe la Unión Soviética no le va a llegar nada porque hay un momento en que la Unión Soviética ya no le puede mandar nada porque no tiene cómo, no puede ni con su alma. Cuba es una isla, lo que no le llegue ya no le puede producir. O ella no lo puede producir. Tenía una economía subsidiada, totalmente dependiente, en donde se cambiaba la caña de azúcar por petróleo. Entonces, si no le llega el petróleo, usted con la sola caña, ¿qué hace? En ese momento, esa gente queda con una mano adelante y la otra atrás. Se les acaba toda la subsistencia física. Cuba languidece después de esto y un día a la isla no va a llegar nada. Y ese día Fidel se para y dice, bueno, vamos a dolarizar la economía, vamos a abrir la isla al turismo y vamos a declarar una cosa que se llama el periodo especial. Ese periodo especial significa que van a reconstruir una economía a partir de ninguna parte, porque además, fuera de que la Unión Soviética ha caído, en rigor, si la Unión Soviética ya no está y era por la Unión Soviética que Cuba tenía un bloqueo, en rigor, pues tendrían que haber levantado el bloqueo inmediatamente, ¿cierto? Eso se cae de su lógica. Pues no, no les van a levantar el bloqueo y no se los han levantado. ¿Por qué?
porque siendo este el conflicto más emblemático a nivel este-oeste, de todas maneras, es la historia de un pueblo repartido en dos territorios. Un pueblo que tiene 4 millones de personas en Miami y 11 millones en la isla. Y ese odio va a llegar a un punto en el que, más allá de la caída de la Unión Soviética, todavía se conservan los dos esquemas de un mismo pueblo en dos países. Es un odio relativo porque todos se sostienen los unos a los otros y todos son primos los unos de los otros y viven por las mesadas los unos y los otros. Y finalmente, hay una utilización política de Estados Unidos que no le puede levantar el bloqueo porque considera que es la primera en el zapato, perdón, que es la piedra en el zapato, la espina de pescado, aquello que Estados Unidos no pudo nunca conquistar, habiendo conquistado el mundo y habiendo quedado como una potencia hegemónica después de la caída de la Unión Soviética. Cuba seguía estando ahí y Cuba sigue estando ahí. Esto le va a generar a Cuba, esto le va a generar a Cuba sobrevivir en estas condiciones. Le será muy difícil por el desabastecimiento de la isla, la pobreza y el control. Hay un momento en que ya no hay comida, pero en cambio sí funcionan los mecanismos de control del Estado. Los CBRs, Comités de Vigilancia para la Revolución, van a estar actuando de una manera impresionante. Cuba tendrá crisis muy profunda. El calor, el hambre, el desabastecimiento, la desesperanza, el sueño roto. Su presente era de lucha y su futuro socialista. Y el día que llegó el futuro, ya no había ningún futuro y todo el sacrificio de la zafra para que las siguientes generaciones tuvieran una vida mejor. Llegaron las siguientes generaciones y las estaba esperando el hambre, donde todo el mundo había apostado a que les estuviera guardando la esperanza. Esto se vuelve una cosa terrible porque hay una generación de jóvenes atrapados en el fin de un orden histórico, dentro de un dinosaurio de un tiempo extinto que aún no se acaba, pero tampoco puede sobrevivir en los primeros años del periodo especial, que fueron durísimos. Esta crisis va a llevar a miles de personas a salir al mar en neumáticos, en llantas, en tablas, en lo que sea. Los balseros, el movimiento de los balseros, que es una desesperación ir a morir entre los tiburones del Golfo, tratando de llegar a 90 millas de Miami, con tratos tan perversos como que usted tiene que tocar los límites de la tierra y si caen en un puente, como una vez pasó y el puente está roto, se considera que ya no están en tierra porque el puente estaba roto. Historias de miseria muy duras de los balseros, historias de una juventud que llegó el día en que el futuro se había construido para ellos y no había futuro. La amargura que esto les produce la cantan ellos en una canción, esto se llama Lucha Almada, en esa zona abierta que se llama Rocaón. El periodo especial lleva a Cuba a límites absolutamente dramáticos de su historia. Lleva a la prostitución, que es muy grave porque la revolución se hizo precisamente para que no hubiera prostitución. Lleva a un sin salida en la historia terrible y serán muchos años, serán años muy duros, años en que la pudimos conocer porque al caer la Unión Soviética y levantarse el bloqueo, digamos, no el bloqueo económico, sino el acceso a la isla, se abrió la isla al turismo. Antes era un misterio. Se llegaba desde Panamá con un papelito aparte. Todavía existe el papelito aparte. Nunca durante la Guerra Fría se pudieron visar pasaportes con entradas a países socialistas, porque si no se podía entrar a Occidente, para entrar a la Unión Soviética tocaba uno verde, para entrar a Cuba tocaba uno amarillo, que todavía toca la tarjeta de turismo. Entonces, antes esto era un misterio de las cosas más impresionantes. Solo podían ir las personas que estaban afiliadas de alguna u otra manera al régimen. A partir del momento de la apertura, el mundo va a conocer a Cuba. La conoce cuando más famélica y triste está en su momento más duro, en la era de los balseros, pero la conoce. Y un pueblo mítico, siempre aislado por un orden histórico, queda finalmente en el Caribe y se puede ir a ver cómo no se podía ir antes. Pero Cuba va a pasar los años más duros del mundo porque la razón histórica que le daba su momento ya no va a estar. Y esto va a ser absolutamente duro entre la represión, la dolarización de la isla, la desesperación, los balseros, la manera de buscar en cualquier turista que llegue una oportunidad para que alguien los saque de la isla y les dé vida, trabajo y comida en cualquier condición. Los músicos acorralados contra la pared, dispuestos a aceptar cualquier contrato con tal de salir de ahí. Una juventud sin proyecto, la gente viviendo en las playas tabaco. Por eso son estudiantes de tercer y cuarto semestre de matemáticas puras, los atletas de alto rendimiento por las calles. O sea, un país que se ha preparado para ser una potencia del mundo socialista. Se le acabó el mundo socialista. Todo lo que significaba el deporte, el alto rendimiento, todo eso ya no hay plata para eso. Hacen lo que pueden y aún ganan, pero ya no es el proyecto. Todo un nivel educativo altísimo, pero sin oportunidades de ejercer lo que estudiaron.
Así es como la historia de cómo queda Cuba social, política e ideológicamente resume las contradicciones y las cantidad de cosas que pasan cuando cae la Unión Soviética. Quedan sin un sueño, quedan con un espíritu quedan con un espíritu de comunidad y de integración, que fue lo que de todas maneras a ellos les dio una salida en la historia, pero quedan sin sueño, sin plata, sin comida, sin política, sin ideología, a la deriva y como representantes de un mundo que ya ha muerto en ese momento, uno de los momentos más difíciles de la historia. Entonces, eso le pasa a Cuba, que no escogió de ninguna manera que se cayera la Unión Soviética y que jamás se imaginó que eso le fuera a pasar y que nunca creyó que tuviera que salir de ahí en balsas buscando un futuro mejor cuando el futuro era socialista y el presente era de lucha. Así los criaron a todos y esto resulta increíblemente doloroso para un pueblo que ha creído tan profundamente en la idea del socialismo como en la misma nacionalidad cubana que ellos tienen. Esos son unos. Otros, que van a quedar temporalmente a la deriva, se van a recuperar ampliamente y hoy por hoy están muy bien, pero pasaron los años más duros del mundo, nos referimos a los vietnamitas. Este era otro pueblo ligado a la Unión Soviética, que ayudó a la Unión Soviética, emblemático desde la guerra con Estados Unidos en ese país. Y hay un momento de nuevo en que la Unión Soviética ha caído y todavía no les han levantado los bloqueos y el embargo que pesó sobre Vietnam durante más de 25 años después de terminado el conflicto. Ahí Vietnam se hunde en la historia en ese instante. Vietnam va a quedar en ninguna parte porque lo sostenía la Unión Soviética. En ese momento Vietnam había invadido Camboya para sacar de allí a Pol Pot, quien había matado 3 millones de personas en uno de los genocidios más aterradores de toda la historia. Vietnam lo invadió para sacarlo del poder, para acabar con el régimen de los Khmer y terminar de esa manera la pesadilla que Camboya estaba viviendo. Pero Vietnam, una vez terminado el objetivo, se quedó en Camboya, lo que a los camboyanos les parecía un tris incómodo, sobre todo porque la parte sur de Vietnam alguna vez fue Camboya. No les parece buena idea. Cuando cae la Unión Soviética, Vietnam se retira de Camboya, no puede seguir allá y se queda en su propio país y se quedan con el embargo y sin la Unión Soviética. En ese momento empiezan a salir de los campos de concentración y de prisioneros los vietnamitas del sur que han perdido la guerra. Ya hace mucho que el país se ha unificado. Se unificaron en 1977 después de terminada la guerra y estas personas que salen no tienen una vialidad económica porque el país no la tiene, ni para los del norte que fueron los que ganaron, ni para los de Hanoi y menos para los del sur que acaban de salir de las prisiones cuando empiezan los procesos de perdón de una nación que también se desangró durante la Guerra Fría. Estas personas salen de las prisiones a una economía que no existe. Cuando la Unión Soviética cayó y el embargo de Estados Unidos aún está presente, Vietnam sale también a los mares, enloquecida en lo que se conocería como la gente de los barcos, boat people. Pero ellos no se van para Miami porque allá no queda ningún Miami. No se van para ninguna parte. Salen por el Golfo de Tonkin y por la parte del sur a nada, a Malasia, Singapur, a ver si pueden llegar a un lado, a una deriva aún más larga y penosa que la de los cubanos, porque ellos no tienen ningún destino, nadie los está esperando y no hay tratos políticos. Millones van a salir en los barcos, en las mareas de los inmensos mares de la China, hasta que después, en 1996, y a esto no se le dio la suficiente importancia, Bill Clinton le levanta el bloqueo a Vietnam, hasta la era de Clinton. Cuando le levantan el bloqueo a Vietnam, la economía empieza a funcionar y ellos pueden empezar un experimento de apertura económica que con el increíble trabajo que ellos han hecho y con lo increíblemente laboriosos que son, han sido capaces de salir adelante. Los años inmediatamente después de la caída de la Unión Soviética, Vietnam tocó fondo. Después de una guerra tan aterradora, una crisis económica como la que vivieron después de la caída de la Unión Soviética, hacía suponer que no había mañana para los vietnamitas. Hoy son un pueblo pujante, progresista, lleno de posibilidades. Cambiaron su economía. Su régimen sigue siendo el mismo, pero tienen un nivel de credibilidad muy alto y vieron el sol de la historia, pese a que lo que les tocó vivir después de la caída de la Unión Soviética fue aterrador. Otro pueblo que a pesar de ser totalmente enemigo de Stalin y enemigo de la corriente soviética, va a caer cuando caiga la Unión Soviética, porque comunistas sí eran. Es uno de los fenómenos más insólitos que resultaron en esta época, pero también más aterradores, que es la Yugoslavia. Tito y Stalin se juraron un duelo a muerte porque Tito no quería que Stalin decidiera los destinos de Yugoslavia. Stalin la creó contra Tito, le creó contra Tito toda clase de purgas y unos y otros purgaron a todos sus pueblos alrededor de ellos. La película para esto es Papá salió de viaje de negocios.
una película de Kusturica sobre la represión en Yugoslavia. Josip Broz Tito unió a un pueblo, a los esclavos del sur, y les dio una doctrina supranacional y no religiosa que era el comunismo. Esa doctrina los mantuvo pegados alrededor de la figura de Tito porque era un hombre que era un pueblo. Tito muere en 1981 y ellos van a sobrevivir 10 años más porque son comunistas. Pero el día que la Unión Soviética cae, ellos no son comunistas. Además, porque fue la única, perdón, pero el día que la Unión Soviética cae, ellos son comunistas. Además, porque fue la única revolución que llegó por la vía popular al poder después de la Segunda Guerra Mundial y no por la vía de los estados, como pasó en Europa del Este. Esto fue una revolución triunfante de Tito que logró vencer a los alemanes. El día que cae la Unión Soviética, cuando el Partido Comunista Esloveno se retira de la plenaria del Partido Comunista Yugoslavo, cuando se parten los comunistas en núcleos, empieza la desintegración de la Yugoslavia y va a estallar en 1000 pedazos en una guerra que nadie se podía imaginar, porque si no los unía al comunismo, todo lo demás los dividía. Fuera del comunismo, ellos son de diferentes religiones, de diferentes naciones, de diferentes imperios, de diferentes pueblos. Los unos son musulmanes porque fueron parte del imperio otomano, los bosnios. Los otros son ortodoxos porque eran parte del imperio ruso, los serbios y montenegrinos. Los otros son católicos porque formaron parte del imperio austrohúngaro, los eslovenos y los croatas. A diferencia de la pacífica República Checoslovaca, que un día se dieron la mano y cada cual se fue para su cuarto, la República Checa y la República Eslovaca, estos se partieron en pedazos y lo único que los unía era el comunismo. Entonces, esto nos va a resultar tan sorprendente, y así como hay pueblos que se desintegraron, como la Yugoslavia, que se los llevó la marea de la historia, como Cuba y como Vietnam y el caso de Taiwán, que después veremos, hay otros pueblos que tienen vialidad porque se acabó la Guerra Fría, porque eso va a permitir un montón de procesos de paz simultáneamente por lo mismo contradictorio del hecho. Esto va a permitir también la caída del apartheid, la paz en los primeros acuerdos de Oslo y muchas otras cosas que dan una nueva dinámica a la historia. De eso hablaremos en el siguiente programa. Es así entonces como llegamos al final de este programa impresionante. Nuevamente no me cansaré de repetirlo. Lo impresionante es la manera en que Diana Uribe nos cuenta la historia, nos presenta la información. De nuevo, estamos repasando historia para conectar el pasado con el presente, para sacar conclusiones y plantearnos un proyecto nuevo que colabore con el mejoramiento de la sociedad, en la producción de un nuevo mundo. Y obviamente que retome ese proyecto pausado, abandonado, para muchos derrotado, caído con la caída de la Unión Soviética. Por ahí va la cosa. Muy agradecidos por su sintonía y será entonces hasta la próxima. Pásela muy bien.